algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues yo estoy convencido de que aquí sabéis mucho de esto del Espíritu. Acabamos de escuchar en el Evangelio que los más reticentes de Jesús le exigían un milagro. Bueno, pues aquí tenéis un milagro, ¿eh? Gracias a Dios, uno de los grandes signos del don del Espíritu son las vocaciones, ¿no? Porque donde sobre todo se mide que nos hemos encontrado con el Espíritu Santo no es en haberlo sentido o no sentido, sino en que nos lleva a servir. Yo puedo sentir mucho a Dios, pero si no sirvo, pues igual no es el Dios de Jesucristo. Porque es así como Jesús nos lo dijo, ¿no? Yo he venido a servir y no para que me sirva. Ese es el claro signo del don del Espíritu, ¿no? Así como experiencia personal, os puedo contar que yo conocí, aunque parezca paradójico lo que voy a decir, claro que los curas creemos en el Espíritu Santo, hemos sido ordenados por Él, recibisteis el don del bautismo por el Espíritu Santo y la confirmación por el Espíritu Santo. Pero una cosa es haberlo recibido sacramentalmente y en nuestro caso haberlo estudiado. Pero haberlo recibido y haberlo estudiado no garantiza conocerlo. Sabéis que para la Biblia conocer, la palabra conocer significa amar. Luego experimentar el Espíritu Santo empezaría por dejarnos encontrar por Él, dejarnos amar por el Espíritu Santo, experimentar ese amor. Cuando Jesús finalizó su tiempo terreno, entonces dijo: no os dejaré solos, os enviaré a otro que os defienda. Es más, incluso Jesús era un poco aguafiestas, porque en la última cena, que ellos estaban súper contentos, ¿no? Porque dicen: por fin, entramos en Jerusalén, aquí la cena con Jesús, y ellos iban a imaginar que ya después lo iban a poner a Jesús en el trono más grande, ¿no? No se pensaban que era la cruz. Y de pronto Jesús, cuando están en el momento más fuerte de la cena, cuando están compartiendo la cena pascual, él mismo lo dijo: he deseado comer esta cena con vosotros. Jesús les da una mala noticia. O sea, en ese momento Jesús les dice a sus apóstoles: os conviene que yo me vaya. O sea, ¿tú te imaginas que has caminado 3 años con el que sabes que ya es tu mejor amigo? ¿Que por él lo has dejado todo? Esa persona que para ti es importante, que está suponiendo una guía en tu vida, y que de pronto, en el peor momento, porque es un momento de alegría compartir esa cena, dice que se va. Es más, dice: os conviene que yo me vaya, ¿no? Mirad, para que el Espíritu Santo le dejemos actuar en nuestra vida, nos tiene que a veces romper ciertos esquemas. Y por eso no garantiza la acción del Espíritu en nuestra vida, no garantiza haberla recibido en los sacramentos, ni haberlo estudiado en nuestro caso. Yo cuando conocí el tema del Espíritu Santo, de una manera más profunda, más directa, pues siempre me gusta poner el mismo ejemplo, ¿no? ¿Qué produjo en mí el Espíritu Santo? Y siempre pongo el mismo ejemplo. Mi madre me ha enseñado que cuando yo tengo que echar los pantalones a la lavadora, les tengo que dar la vuelta, para que no pierdan el color. Es decir, el pantalón del revés. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo con las personas.
te da la vuelta completamente. Y cosas que tú creías saber, de pronto tienen otra dimensión. Estás en otra cosa. Claro, yo os lo puedo decir, pero mi experiencia no os la puedo transmitir. Tenéis que vivirlo. Y para eso es muy importante lo que nos ha mencionado también la munición de entrada. No tengáis miedo. Gracias a Dios, pues Francisco me va diciendo de cosas que está haciendo en la parroquia, que os va ayudando a abriros más a la acción del Espíritu. Y precisamente, justamente, ¿no?, el tema que Francisco me propone, ¿no?, la acción misteriosa de Jesucristo resucitado y del don de su Espíritu. Es súper importante porque lo que él me propone, que está sacado del texto que el Papa Francisco nos ha dejado, la exhortación de la alegría del Evangelio, justamente los puntos que Francisco me ha propuesto, nos hablan de, yo creo, una de las cosas que más bloquea la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, y es el pesimismo. Y el Papa Francisco nos dice que el pesimismo se debe a una falta de espiritualidad, es decir, a una falta de un encuentro con Jesús. Claro, nosotros a veces, porque es inevitable, pasamos por situaciones de dudas. ¿Será realmente la fe el camino, sí o no? Pero muchas veces no nos damos cuenta del tiempo que pasamos escuchando cosas que nos afectan, y a veces el poquito tiempo que le dedicamos a Jesús en la escucha, porque a veces confundimos la oración con los rezos, es decir, vamos a hablar con Jesús y no paramos de hablar nosotros, y Él cuando habla. Claro, a veces pasa con Jesús, por ejemplo, nosotros decimos, tenemos fe, y tener fe es como si Jesús, dices, vale, imagínate que vas en el coche, y tener fe es que has dejado entrar a Jesús en tu coche, pero hasta como mucho puedes dejarle a Jesús que conduzca tu coche. Pero cuando Jesús se pone a conducir tu coche le dices, frena, para, gira a la derecha, no vayas tan rápido. Es decir, la mayor dificultad para dejarse conducir el Espíritu Santo es que si Jesús está conduciendo, déjale conducir, no le agobies tanto. ¿De acuerdo? Y eso para nosotros es difícil, porque nos gusta tenerlo todo controlado, ¿no? Y es verdad, y lo menciona el Papa, hacia el final de esos puntos, que dejarse conducir por el Espíritu Santo es vivir al final lo esencial de la vida cristiana, que es abandonarse en Dios. Dios parece que no actúa, pero Dios tiene un tiempo para nosotros. Nada de lo que os esté pasando, nada es por casualidad. Y por eso fijaos qué importante es lo que hemos escuchado en la primera lectura. Cuando hablé con Francisco le dije, ¿qué lecturas son? Si las hacíamos las del día o no. La primera vez que las leí dije, qué lecturas, para hablar del don del Espíritu. No sé yo cómo lo voy a compaginar. Pero luego sí que es verdad que es muy significativa esa lectura, ¿no? Porque para recibir el don del Espíritu, muchas veces, o en la mayoría de las veces, Dios tiene que quitarnos muchas cosas. Nosotros estamos casi convencidos de que estamos en un tiempo fatal, y no es verdad. Estamos en un tiempo de santos, porque estamos en un tiempo del Espíritu. ¿Y por qué estamos en un tiempo del Espíritu? Pues porque Dios nos va a quitar muchas cosas, muchos apoyos que creemos que nos funcionan para transmitir la fe, pero ya no sirven. Las estructuras son necesarias porque hay que mantener un orden para que algo funcione. Pero las estructuras son válidas si funcionan, si te llevan a un encuentro personal con Jesús. Y estoy convencido de que algo está cambiando, nuestra sociedad está demandando algo, y nosotros tenemos que estar abiertos a saber dar una respuesta. Pero claro, aunque a nosotros no nos gusta, para eso nos tiene que quitar Dios muchos de esos apoyos. Fijaos que eso misma es la experiencia que tiene el pueblo de Israel. No penséis que es diferente a la nuestra. Es muy bonito leer ese pasaje, o es bonito a lo mejor verlo en cine, que queda muy bien. Pero pongámonos en la piel de ellos, que es un poco la nuestra. Es decir, por delante tienen el Mar Rojo, y por detrás, justito detrás de ellos, está todo el ejército del faraón. Pero si habéis escuchado, en la primera lectura, ha sido el mismo Dios que ha dicho, voy a endurecer el corazón del faraón. Tú piensas muchas veces que lo que te está pasando es una fatalidad, o que piensas que Dios te ha abandonado. Y no es tanto así. Es que Dios te está probando. Fijaos qué curioso, porque nos pasa eso, ¿no? Me gusta comparar siempre estos pasajes de cuando Dios hace salir al pueblo de Israel y lo hace caminar por el desierto,
con una película que es una trilogía de ciencia ficción, que a lo mejor los más jóvenes habéis visto. Los más jóvenes del todo no, los que estáis en medio, o sea, como yo. ¿Habéis visto la película de Matrix? ¿Quién ha visto la película de Matrix? ¿Alguno? ¿No? Levantad la mano. ¿Tú la has visto? ¿Tú también? Ah, muy bien, muy bien. Me encanta esa película de Matrix porque lo que sale en esa película de ciencia ficción es lo que Dios hace con el pueblo de Israel. Es decir, a nosotros en el fondo nos gusta Matrix. ¿Matrix qué es? El mundo artificial. Es decir, la tecnología, que todo vaya bien, ¿verdad? En una pantallita creer que lo tengo todo. Pero eso no es real. Entonces, hay una escena de la película donde el que va a sacar al protagonista, que es Neo, que es un poco como Jesús. Al final, Neo incluso muere, es como el resucitado, ¿no? Y entonces, hay una escena súper fuerte en la que Morfeo, que lo quiere sacar a Neo de allí, para sacarlo de Matrix, es decir, para llevarlo a la luz de la verdad, le ofrece tomarse 2 pastillas, una azul y una roja. Y le dice, si te tomas la azul, verás la verdad. Y si te tomas la roja, volverás a tu mundo de Matrix, ¿verdad? Como me dijo una vez una mujer que me dijo, a mí me gusta estar en los mundos de rosa. Bueno, pues hay gente que le encanta estar en los mundos de rosa. Pero si quieres estar en la verdad, entonces dice, elige esta. Y antes de que vaya a tomar la pastilla le dice, recuérdalo, yo solo te ofrezco la verdad. Claro, la verdad es que Dios, para regalarnos su espíritu, para sanarnos, no lo hace con aspirinas. Lo hace haciéndonos pasar por el desierto. Todos queremos entrar en Canaán, todos queremos ser libres. Ninguno quiere pasar 40 años por el desierto para hacerse digno de esa libertad. Y entonces, en todos los pasajes del libro del Éxodo, como en este también, acaban de decir que no había cementerios en Egipto, para que no se ha sacado de Egipto para morir aquí. Es decir, evidentemente Dios te va a retar para saber qué tienes en tu corazón, para saber qué estás dispuesto tú a dar. Pasa muchas veces en esta experiencia del pueblo de Israel que es curioso. Es curioso cómo a veces nosotros sentimos la tentación de hacer lo que hacen los demás, es decir, de volver a Egipto, es decir, de renegar de Jesús. Y en esta lectura ha dicho algo que es muy importante. Dios va a guerrear por ti. No lo olvides nunca. Dios va a guerrear por ti. Y esto es algo que descubres cuando te abres a la acción del Espíritu. Porque cuando te abres a la acción del Espíritu, empiezas a conocer la importancia de la alabanza. Fijaos que en muchos pasajes del Antiguo Testamento, cuando tenían que combatir, Dios empieza a decirle a su pueblo que empiece a quitar hombres. Te sobran hombres. Es decir, te sobran cosas. ¿Por qué? Porque Dios se va a hacer fuerte en tu debilidad. Y Dios a veces quiere dejar que nosotros pasemos por experiencias de debilidad para que Él sea fuerte en nosotros. Y para que tú comprendas que Él realmente es el que va a vencer esas batallas en ti. Por eso el Papa Francisco nos va recordando que es muy importante en la exhortación que día a día se os va predicando. El Papa Francisco utiliza un término que lo va repitiendo constantemente: ser discípulos misioneros. Va a ser muy difícil que nosotros seamos misioneros si no somos discípulos. Y para eso tenemos que aprender a ser discípulos. Y ser discípulos no es otra cosa que ponerse a los pies de Jesús. En el pueblo de Israel, los maestros eran como un todo. No era solamente como el que cuando uno va a la clase. No, no, no. Era aquella persona en la que tú te fijas y la observas detenidamente. Te quedas con todo, con sus gestos, con sus palabras. Y de él aprendes y vives. Eso es ser discípulo. Por eso el Señor nos invita en este tiempo, que estoy convencido que es un tiempo de santos, porque el Señor nos va a quitar muchas cosas, donde realmente nos invita a centrarnos en lo positivo. Mirad, escuchábamos precisamente ayer, ¿no? También lo menciona el Papa en estos capítulos, escuchábamos la importancia de sembrar el reino. Y Jesús nos ponía 2 ejemplos, la semilla de mostaza y la poquita de levadura. Lo único que necesita nuestro mundo para que no se haga presente el reino es que tú no plantes la semilla, que tú no pongas ese poquito de levadura, y entonces nunca crecerá nada. Es decir, nos dice el Papa, lo peor que nos puede pasar es pensar que nada va a cambiar. Y cuando entra esa fatalidad en nuestro corazón, entonces dejamos de hablar del Señor.
Por eso el Papa nos invita a que nosotros nos centremos en lo positivo. Jesús sigue estando presente. Jesús resucitado está en su iglesia y se va a manifestar con más fuerza cada vez. Gracias a Dios, los cristianos del presente y del futuro son cristianos más auténticos. ¿Por qué? Porque ahora la sociedad no cree por costumbre, sino que cree por convicción. Ahora precisamente estamos recibiendo en este tiempo de la Iglesia los testimonios más importantes de cristianos valientes en Siria, en Irak, en tantos de estos sitios, Nigeria, ¿no? Cuando vemos los testimonios de esas familias, de esos niños, de esas mamás que le dicen, por encima de todo, tú no niegues a Jesús. Es decir, ¿cómo podemos decir que no estamos en el tiempo del Espíritu? Pero para eso es importante que nosotros nos convenzamos, y el Papa nos lo recuerda, que hemos de aprender a descansar en los brazos de Dios Padre. Es decir, no pienses que todo depende de ti. Hemos de aprender a dejarnos descansar. Es decir, debes de convencerte que no estás solo, que no estás sola. Claro, muchas veces cuando nosotros estamos en casa, o nos da la sensación, que suele ocurrir, que a veces la gente no nos escucha mucho. Por eso en España somos las personas que vamos al médico, no sé si para medicarnos o para que el médico nos aguante. Entonces cuando nosotros nos sentimos solos, a veces empezamos a decir, me siento solo, estoy solo. ¿Sabes lo que te va a pasar si siempre estás repitiendo eso? Que te vas a sentir solo. Y un cristiano en propiedad no debiera de decir nunca que está solo. Jesús siempre está a tu lado. Jesús siempre te está escuchando. Solamente cuando nosotros nos convencemos de que no somos escuchados, de que no está a nuestro lado, entonces sentiremos esa soledad que no es real. Él siempre está a nuestro lado. El Papa nos invita, en este último punto, a que invoquemos el Espíritu. Yo constantemente se lo digo a todas las personas que yo conozco y en las parroquias que llevo. Invocad diariamente el Espíritu Santo. Si no sabéis qué oración del Espíritu Santo, Google, oraciones al Espíritu Santo. Y si no buscáis en Google, es muy fácil. Solamente tenéis que decir, ven Espíritu Santo. Todos los días. Dame tu luz, dame tu luz. Y veréis cómo vais a experimentar esa presencia donde realmente los cristianos comprenderemos el poder que tú tienes, la fuerza que tú tienes, porque la tienes. Eres un embajador, eres una embajadora de Jesús. Tienes algo muy grande. Es como esas palabras que me gusta siempre recordar que nos decía el Papa Benedicto XVI, poco antes de dejar el pontificado. Dice, tenemos que estar contentos, porque estamos en el equipo ganador. Sí, es verdad, es un equipo que es un partido que hay muchas faltas, realmente, nos da muchas faltas. Pero estás en el equipo ganador. Es decir, Jesús ya ha ganado, Jesús ya ha vencido, su resurrección está presente y están brotando cosas nuevas. Me encanta ver la iglesia nueva que está haciendo el Señor. La comparo como cuando pones una olla y entonces le has puesto todo el agua y cuando ya le pones el fuego fuerte y empieza a hervir, empiezan a salir como burbujitas, ¿no? Así. Dicen que cuando es así, cuando tienes que echar el arroz, ¿no? Es el momento bueno. Yo también soy paellero. Entonces, yo veo esas burbujitas. El Señor está haciendo esa acción del Espíritu. Pero para eso nosotros debemos de convencernos que no estás solo. Voy a invitaros a algo. Vamos ahora mismo a pensar todos, Aquí necesito que participéis conmigo, ¿de acuerdo? Eso es un diálogo, ¿vale? No vale quedarse callado. Vamos a pensar todos en un número del 1 al 9. Todos, ¿Ya lo habéis pensado? ¿Un número del 1 al 9? ¿Lo tenéis todos? ¿Sí? Vamos a multiplicar ese número del 1 al 9, vamos a multiplicarlo por 2. ¿Ya lo tenéis? ¿Seguros? A esa multiplicación vamos a sumarle 4. ¿Ya lo tenéis? ¿Seguros? Soy buenos matemáticos. A esa suma vamos a dividirlo por 2. ¿Lo tenéis ya? Caramba, qué máquinas. ¿Vale? Entonces, ahora viene lo bueno. ¿Ya lo tenéis? Ahora vamos a restar el primer número que habéis pensado. No lo digáis todavía. ¿Ya lo habéis restado?
¿Todos lo tenéis? Ahora la de 3, vamos a decir en alto, todos, vamos a decir en alto ese número. Cuando yo diga 3, no antes. Pero lo decimos todos en alto, ¿vale? 1, 2 y 3. 2. Esto es cosa de 2. Esto es cosa de 2. El Espíritu Santo que nos hace presente a Jesús siempre está a nuestro lado. Esto no es cosa de 1. Esto es cosa de 2. Y esta es la acción misteriosa del Espíritu en nuestra vida. Nunca estás solo. Esto es cosa de 2. Por eso os invito a que cada día os dejéis empapar por el don del Espíritu. Os invito a que, si queréis conocer más el don del Espíritu, cojáis ese libro que todos tenemos en casa y que suele ser el que todos tenemos, la Biblia, ¿no? Ese libro que normalmente tenemos. La Biblia la solemos tener en 2 lugares. O la tienes en la entrada de la casa con una velita abierta por la hoja que más te gusta, o la tienes en la biblioteca para apoyar los libros pequeñitos que se te caen. Puede estar en los 2 sitios, pero lo importante es que la cojas, ¿de acuerdo? Entonces, para conocer el don del Espíritu, os invito a que leáis detenidamente, tranquilamente, en los días que sean, en todo el verano, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Leed el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque lo que Jesús hizo en aquel tiempo, Jesús está haciéndolo ahora también. El Papa nos dice que cuando Jesús invita a sus discípulos, ¿no?, en el capítulo 16 de San Marcos, a que vayan y anuncien el Evangelio, Jesús les dice que el Señor confirmaba con signos su predicación. El Señor en este tiempo está confirmando con signos su predicación. Yo podría compartiros mucho, pero no sé si tengo la venia de don Francisco. Lo dejo ahí, ¿de acuerdo? El Señor está confirmando con signos la predicación del Evangelio para decirnos que Jesús está vivo. Pues que el Señor nos conceda poder vivir de este don del Espíritu, que el Señor os conceda que os pase como mi pantalón, que os dé la vuelta del revés. Pero para eso no tengáis miedo, invocad al Espíritu Santo diariamente y Él se hará presente. ¿Cuándo? No lo sé. Dios es muy personal con cada uno de nosotros, pero yo os garantizo, es experiencia propia de no pocas personas, y siempre me gusta decirlo así: si tú das un paso hacia Dios, Él va a dar 3 hacia ti, porque más ganas que tengas tú de Él, tiene Él de ti. Está loco por ti, está loco. Que así sea.